Descubre que el Señor te permite un nuevo día de vida. Bendito sea Dios. Agradezcamos a Él su misericordia, su amor, su ternura y su bondad. Hoy, viernes 5 de junio, recuerda la iglesia hoy la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. El Evangelio según San Marcos en este día nos dice: cuando Jesús enseñaba en el templo, tomó la palabra y dijo: ¿por qué dicen los letrados, los escribas, que el Mesías es el hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo al Señor, mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba con agrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, llevamos ya varios días en esta semana leyendo las controversias entre Jesús y las clases político-religiosas de Israel, los escribas, los fariseos, los saduceos, unas controversias, unas confrontaciones. Y digamos, ¿cuál fue la causa de esa confrontación? Muy conocida por nosotros. El episodio aquel en que Jesús llegó al templo de Jerusalén, porque todo esto se desarrolla en el templo, en las inmediaciones del templo. Estas discusiones, estos encuentros, ¿y por qué tanta gente? Porque es en el contexto del sitio más visitado por los israelitas, que es el templo. Pero Jesús llegó al templo y acuérdense ustedes que encontró el templo lleno de vendedores que tenían animales para vender, gente que cambiaba dinero dentro del templo, las mesas, todo eso. Y recuerden que Jesús hizo con un cordel, hizo como un juguete, decimos nosotros, y sacó a juguete a todo el mundo y volcó las mesas y les dijo: saquen todo esto de acá y no hagan de la casa de mi Padre, que es casa de oración, una cueva de bandidos y de ladrones. Entonces expulsó a los vendedores del templo. Y de ahí San Marcos presenta todas estas controversias, porque las controversias es en torno a con qué autoridad hace esto. Y ahí está la palabra central de toda la controversia. Entonces ellos van a estar discutiendo, bueno, ¿con qué autoridad usted hace esto? ¿Quién le dio tal autoridad? Si usted es un judío más, si usted es un israelita más, si usted viene entre otras cosas, usted viene de Nazaret, de Galilea, y aquí el templo está aquí al sur, en Judea. Todas estas cuestiones. Entonces la metodología de los escribas, los fariseos, incluso los saduceos, será ponerlo a prueba. Si usted tiene un tipo de autoridad y su autoridad está basada en la tradición de la palabra de Dios, la ley y los profetas, vamos a examinarlo, como se dice. Y entonces empiezan ellos a mirar si Jesús cae en algún tema de la ley. Incluso recordamos hace unos días los saduceos, un tema mucho más profundo, el tema de la resurrección. Para ellos no existe resurrección. Veíamos un escriba ayer, tal vez con buena intención, pero ellos estarán al acecho a ver si se equivoca Jesús, preguntándole cuál era el mandamiento principal. Pues bien, hoy Jesús se pone en primer lugar en la actitud, o podemos decir en la misión de ser maestro auténtico, porque mientras enseñaba a la gente, hoy dice que la controversia ya no sigue directamente con ellos, pero ellos están ahí al acecho y Jesús aprovecha para hablarle a la gente. Y entonces les va a hablar de la relación del Mesías como hijo de David, porque uno de los puntos de confrontación es: para tener la autoridad del Mesías, usted tiene que ser hijo de David, porque así lo dicen los profetas y las promesas del Antiguo Testamento. El Mesías viene de la descendencia de David. Y Jesús, por una parte, va a clarificar la figura que ellos llevaban, porque es que ellos tienen un concepto, y lo mismo mucha gente espera en Jesús un Mesías como David, es decir, un rey político, un rey militar, un rey que unifique el pueblo, pero en torno a la lucha por la liberación contra el imperio romano, que era el que dominaba en su momento. Entonces muchos, empezando por los escribas y fariseos, esperaban ese rey, ese que los liberara del yugo romano en aquel tiempo y que estableciera otra vez el reino de David, político, militar, económico. Y pasa que Jesús no se les amolda a esa figura, un hombre pobre que viene de Galilea, hijo de un carpintero, o sea que no tiene nada del perfil humano. Por eso Jesús va a llevarlos al perfil real del Mesías, que es el Señor. A mí me llama mucho la atención eso, como el mismo David reconoce
llama al Mesías su Señor. Es decir, ¿cómo es que está por encima de la figura de David? El mismo David reconoce que aquel es su Señor. Y aquí nos queda claro esta enseñanza. El Mesías, como hijo de David, nos dice aquí, sería humano, pero como Señor de David sería el Dios. Es decir, aquí están las dos realidades de Jesús. El Jesús humano, que es hijo de David, es decir, viene de esta familia gracias a José, pero el Mesías, como el Cristo, el que nos redimió, es superior a él porque es nuestro Señor y nuestro Salvador. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido grandes controversias por la misma situación, porque unos se quedan o muy en la figura humana de Jesús, no reconociendo la dimensión divina, u otros se quedan en la figura divina, menospreciando la dimensión humana de Jesús. Y nos puede pasar también a nosotros, que me puedo quedar muy en el Jesús tan humano que se me olvida el Redentor, o viceversa, se me olvida que el Dios divino está en esa persona humilde de Nazaret. ¿Cuál es tu figura? ¿Cuál es tu concepción del Señor? Qué importante que sepas que aquel que caminó con nosotros, que se hizo humano igual que nosotros, es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y en Él ponemos nuestra fe, nuestra confianza y le encomendamos nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.